Milet y el académico Miguel Ángel López, te invitamos a sintonizar La Vuelta al Mundo, todos los martes a las 5 de la tarde. En tiempos de profundos cambios y grandes interrogantes, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile te ofrece un espacio para reflexionar y conversar sobre el tiempo y el planeta en que vivimos. Todos los martes a las 17 horas por el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestro canal de YouTube. La canción chilena de autor tiene una nueva cita en la Sala Máster. Este mes, el cantautor talquino Sebas Collarte llega al escenario acompañado por una banda de 6 músicos e invitados especiales para presentar en vivo Aún es Tiempo, su más reciente trabajo discográfico. Será una noche especial que recorrerá las composiciones de su nuevo EP y también los temas más representativos de su trayectoria, en un concierto cargado de sensibilidad, energía y cercanía. Sebas Collarte presenta en vivo Aún es Tiempo, sábado 20 de junio, 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets. Radio Universidad de Chile indica la hora. Son las 19 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 12 de junio de este 2026. Oiga, quiero contarle que a quienes tengan que salir hacia el metro en la línea 2, hay 5 estaciones de la línea 2 que están suspendidas en este momento debido a la lamentable siempre situación de una persona que se lanza a las vías. ¿Cuáles estaciones están cerradas? Para que, si es el caso suyo que va a andar por allí, tome las precauciones y busque otras opciones. Son el Llano, San Miguel, Lovial, Departamental y Ciudad del Niño. Esas 5 estaciones, se los repito, el Llano, San Miguel, Lovial, Departamental y Ciudad del Niño de la línea 2 están cerradas en este momento al acceso. La teleserie de Perú, digamos, se nos ha hecho una costumbre esta semana seguirla día a día. Le cuento en qué va. Computado el 98.295% de los votos, claro, el 98,3% de los votos, esta cosa está tremenda. Roberto Sánchez tiene un 49,99% y Keiko Fujimori un 50,01%. Ya, aunque lo hayamos repetido cada vez, las actas que están impugnadas, que ahora se agregarían otras, digamos, hasta llegar a por lo menos 2.300 actas impugnadas. El partido de Roberto Sánchez está buscando impugnar muchas más. Va a hacer que este proceso va a demorar, según dicen algunos observadores, por lo menos unos 15 y hasta un mes más, unos 15 días y hasta un mes más. Por lo tanto, vamos a tener que tener paciencia antes que concluya tengamos el desenlace o concluya el desarrollo de esta elección eterna en Perú. Otro hecho que quisiera contarle así muy rápidamente es que en una decisión del tribunal,
ex ministra de la Corte Suprema, quedó no en libertad, sino que fue cambiada su medida cautelar y pasó a arresto domiciliario total, digamos. Sale de la prisión y queda recluida a su casa a partir de hoy. Al salir de la cárcel, señaló la exministra que reiteró su inocencia, señaló que no se encontraba bien de salud, en fin, y que bueno, esperaba probarlo aquello en tribunales. Así que eso es también una situación que se produjo durante la tarde de hoy. Hablemos de seguridad, si le parece, vamos a conversar de este tema, vamos a hablar de cómo va el proceso que se supone ha iniciado el gobierno después de la cuenta pública y con las intervenciones del ministro Arrau, en fin, y las tareas que hay, y vamos a hablar un poquitito también de lo que ocurre cuando lo del secreto bancario vuelve a quedar en un interregno, en fin. Y para eso vamos a tener el gusto de poder conversar con el sociólogo, investigador senior del Centro de Estudios Públicos del CEP, Aldo Mascareño, que se dedica precisamente a estos temas. Aldo, bienvenido, muchas gracias, mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la gentileza de aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Encantado. Mira, estaba leyendo una columna que tú publicaste recientemente en la revista del CEP y hay un punto que yo creo que, si me corrige si la interpretación que te voy a decir, hago decir, mira, está muy bien muchas de las iniciativas de las que estamos hablando, pero este tema tomémoslo más en serio, se necesita más debate, se necesita más acuerdo y se necesita más mirada de largo plazo. Me da la impresión de que esa es la perspectiva en la cual tú te sitúas y que es lo que nos está haciendo falta no solo ahora, sino desde hace un buen tiempo. Ese es exactamente el espíritu de lo que está escrito de esta columna que se llama Seguridad más allá de la emergencia. La idea de emergencia, sabemos de dónde viene, el programa de José Antonio Kast suponía esta idea de 3 emergencias: una emergencia de seguridad, otra fronteriza y una emergencia social, económica, ¿no? Para la social económica estamos en el proyecto de Mega Reforma y para la fronteriza de seguridad, ¿no? se suponía que teníamos un plan muy armado, partiendo el gobierno en la misma noche. Si tú te recuerdas, esa misma noche, exacto, el presidente firmando decretos, ¿no? Anunciando a un encargado de la zona, incluso nombrándolos, al otro día saliendo los militares, los 3 días ya por la retroexcavadora haciendo la zanja. Eso parecía como que estaba definido como un plan anterior, pero bueno, después empezamos a ver que la cosa no era tan planificada como estaba, que esa acción estaba planificada bien desde el inicio, pero ese es un tipo de acciones que uno sabe que son espectaculares, digamos así, que son fuertes, que producen un impacto en la población. Yo diría que esa produce un impacto no solo al verla, sino también una sensación en la población de que el gobierno se está ocupando, no solo preocupando, sino también ocupando del tema de la seguridad. Pero cuando uno analiza en esos temas de fondo, uno no se puede quedar en eso. Una estrategia de seguridad tiene que ser una estrategia de seguridad que en este texto yo llamo sustantiva, ¿no? ¿Y qué significa una estrategia sustantiva? Significa identificar cuáles son las constelaciones problemáticas que están de fondo y que conducen, ¿no? en el largo plazo, que vienen desde antes, y que conducen en el largo plazo, que si no se atacan, conducen en el largo plazo a que las situaciones de inseguridad en el país se mantengan, ¿no? Y eso es ese es el espíritu, ese es el argumento de este texto, que es lo que tratamos de identificar, con algunas cosas, probablemente no con todas, ¿no? Uh-huh. Como la lista aquí de cosas que uno puede introducir es enorme, ¿no? Y el problema de seguridad, que además es el problema fundamental, el primer deber del Estado, como se formula también en este texto, es justamente la mantención de la seguridad. Pero ese que como tú lo resumes, es justamente el espíritu del texto. Y da la impresión, Aldo, que durante ya bastante tiempo
el tema de la seguridad ha sido más bien una especie de plataforma, una especie de tarima desde donde poder aparecer, hacerse notar y además derrotar al contrario, digamos, más que la búsqueda de entenderlo como tema de Estado y como tema de largo plazo y como tema de que requiere soluciones serias y constantes, y no Así cada quien gritando es. lo más que puede, digamos. Claro, así es. Yo diría que especialmente en el año 2025, que fue un año electoral, la proliferación del tema de la seguridad, yo diría en todas las candidaturas, no solamente en las candidaturas de la derecha, de Castro, de Matei, sino también, obviamente, en la candidatura también de Franco Parisi. No recuerdo exactamente, pero yo creo que la de Meo era algo menos, pero también en la de Janet Jara estaba, Sí, claro. el concepto de seguridad tenía un posicionamiento fuerte, aparecía ahí también en la frontera y en las imágenes que veíamos en esos tiempos. Es decir, el tema de la seguridad fue el tema, ¿no?, de la competencia electoral, ¿no? Y en eso el presidente Kast tuvo mayor credibilidad, en el fondo, ¿no? Tuvo mayor aceptación de la población, ¿no?, en términos de que se creyó que esa era justamente la candidatura que podría, o el plan que podría eventualmente llevarse adelante de buena manera. Es decir, es un tema que apareció muy fuertemente en este último año electoral, pero que sin duda venía adelante también, ¿no? O sea, el tema de la seguridad es un tema que ha venido, yo diría, desde el estallido, desde la pandemia, ¿no? Desde el estallido por las situaciones de violencia, desde la pandemia también o posterior a la pandemia, cuando salimos del encierro, observamos, ¿no?, que el tipo de delincuencia había cambiado muy fuertemente, ¿no? En ese periodo las cosas cambiaron muy radicalmente en Chile, ¿no? Antes de la pandemia o del año, no sé, de los años 2000 hasta el 2019 teníamos un tipo, estábamos enmarcados en un tipo de delitos, y después nos apareció de improviso, ¿no?, para todos nosotros el crimen organizado muy fuertemente, ¿no?, con muchos casos muy espectaculares también que aparecían en los medios, que estábamos viendo que aparecían cosas que antes no habíamos. Es decir, yo creo que hay una socióloga muy famosa, histórica de la Universidad de Chile, que es Doris Cooper, ¿no? Doris Cooper fue una socióloga pionera en las investigaciones sobre delincuencia en Chile, y hacía entrevistas en cárceles en los años 80, 70, no recuerdo haber visto sus libros con cosas con tablas hechas a mano en ese tiempo, justamente extraordinaria socióloga de la Universidad de Chile, que hacía entrevistas con estos presos, y ella como identificaba en estos libros que tenía incluso en los años 90, algo que ella llamaba una ética del AMPA, el AMPA, ¿no? Había un ladrón profesional que tenía una ética, decía ella, ¿no?, y que incluso rechazaba la violencia. Y si uno lo ve ahora, la violencia es justamente el símbolo, ¿no?, del nuevo tipo de delincuencia que estamos ahora. O sea, cambiamos de esa ética del AMPA a una especie de ética de la violencia ahora, muy vinculada y asociada a lo que enfrentamos hoy, que es el crimen organizado. Aldo, parece ser consensual que, refiriéndose particularmente al crimen organizado, una clave es la persecución del dinero. Más que, bueno, lo han dicho los fiscales, lo han dicho todo el mundo, de que lo que realmente le duele al crimen organizado y a las mafias transnacionales, además del crimen organizado, es justamente que se corten esos circuitos, que se ataque la acumulación y el traslado de los dineros. En ese sentido, supimos recién, ¿no es cierto?, que este tema del secreto bancario sigue siendo sin resolución. ¿Es a tu juicio una clave de verdad el levantamiento del secreto o permitir que la UAC en realidad tenga capacidad administrativa de en ciertos casos, digamos, poder intervenir administrativamente? ¿O también se requieren de otras cosas mucho más mayores incluso para poder hacer de la persecución del dinero una cuestión eficiente, efectivamente? Sí, mira, yo creo que efectivamente, y en eso creo que hay consenso en todos los expertos en los temas de crimen organizado, de persecución del crimen organizado,
es que la persecución del dinero, ¿no? Los flujos de dinero son muy relevantes en términos de identificar estas redes, ¿no? Y identificar como las fuentes, como pasó con la operación Tokio, recientemente, tenemos ese ejemplo muy fuertemente en nuestra retina. Sin embargo, yo diría que es la única variable, ¿no? Por la cual prevenir, ¿no? Casos de crimen organizado. Es una excelente variable para comenzar a identificar estas redes, pero bueno, también tenemos varias otras cosas, especialmente en términos de intervención territorial, en términos de inteligencia de datos, que son fundamentales, ¿no? En términos de la persecución del crimen organizado. Me parece que hoy, con todos los métodos digitales que tenemos a nuestra disposición, y los tenemos a disposición, Felipe, desde hace poco, como con la sofisticación que hoy tenemos, 2 o 3 años, tenemos y cada vez más fuertemente, cuestiones de inteligencia artificial pueden aplicarse a este tipo de cosas, ¿no? Y pareciera ser que esa es un buen método de persecución del flujo. ¿Tiene el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de esto? Justamente la intervención de la privacidad. Uh-huh. Sabemos que la vigilancia tiene ese otro lado, ese lado oscuro, digamos así, ¿no? Pero también uno tiene que prevenir los riesgos del Estado de Derecho, o sea, como dentro del resguardo de los derechos fundamentales, uno debiese poder utilizar mecanismos de inteligencia artificial, mecanismos de inteligencia de datos, coordinación de los datos, transformar esos datos que por sí mismos, ¿no? Y así está puesto en la columna, son datos tontos, y claro, que hay que transformarlos en información y luego es un conocimiento, ¿no? Y a eso es lo que podemos llamar inteligencia de datos. Y eso es fundamental para la persecución de los flujos de dinero, pero también es fundamental para la persecución de los flujos migratorios, por ejemplo, ¿no? De los flujos migratorios de las bandas que trafican personas, ¿no? O sea, cuestiones de esa naturaleza, de las bandas, del control territorial que ejercen bandas, ¿no? Tanto granular, ¿no? Granular en segmentos de calle. Uno puede identificar en el día de hoy concentración de la comisión de delitos y del daño del delito, y también podemos identificarlos en términos de flujos transnacionales de drogas que salen desde el puerto chileno. Es decir, todo ese escenario, toda esa amplitud de cosas, hoy tenemos las capacidades para hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que un país con una estrategia sustantiva de seguridad tiene que desarrollar, ¿no? O sea, como por sintética, aquí va saliendo el espíritu del sector. Sí, claro. Al inicio, no se trata solo de la zanja, y no se trata solo de la militarización de las fronteras, sino que además de eso, que es algo seguramente que hay que hacer porque hay que enfrentar esa emergencia, también hay que tener toda esta otra infraestructura, ¿no? Infraestructura territorial, infraestructura de datos, infraestructura de atención a cuestiones de socialidad muy mínimas también, como por ejemplo los colegios, que también producen y que van incubando, ¿no? Las situaciones de seguridad, las situaciones de violencia y de crimen organizado que hoy enfrentamos. En un par de minutos que nos quedan, Aldo, ¿qué falta para que un camino como este se pueda implementar? ¿Solo voluntad política, solo comprender mejor la dimensión del tema del que estamos hablando? Mira, yo creo que hay una comprensión ahora que es más consciente de la complejidad del fenómeno. Yo creo que siempre se producía, ¿no? Y seguramente tú te vas a acordar, en situaciones como de violencia en la zona sur de Chile, ¿no? Había un foco de violencia. Y entonces como la reflexión que teníamos sobre eso, no, estos son hechos aislados, ¿no? Aparecía como un foco de crimen organizado en alguna población de Santiago, tráfico de droga o droga que salía de algún puerto chileno hacia puertos en Europa. No, este también es un caso aislado. Mientras seguimos pensando que todos esos casos que se iban acumulando eran casos aislados, entonces como simplemente nos estábamos negando a observar la complejidad del fenómeno, nos estábamos negando a darle relevancia e importancia a esas señales débiles que nos estaba entregando la misma sociedad, de que ahí se estaba incubando algo que es muy distinto,
al crimen, al tipo de criminalidad que teníamos, y que en pocos años más iba a explotar de la manera que ahora explotó, ¿no? O sea, yo creo que esos son, no sé, otro tipo de ejemplos en relación con eso, son los focos de violencia en los estadios, por ejemplo, que es una cuestión que tenemos hace muchos años, ¿no? Y seguimos pensando que no sé, hace 1 o 2 años, el año pasado creo que fue, ¿no? Que murieron 2 hinchas en un partido de Colo-Colo, en el Estadio Nacional, claro. Y cuando uno empieza a indagar en eso, como que ve los flujos de conexión que hay con el crimen organizado también, con las economías ilegales, ¿no? O sea, comienza a observar todos esos, comillas, casos aislados, que no son casos aislados, sino que son parte de una red compleja de criminalidad que hay que identificar primero y conocer bien e intervenir, ¿no? De manera también sistemática, ¿no? O sea, yo creo que eso es una cuestión de fondo, ¿no? Para eso inteligencia, para eso intervención territorial, para eso identificar todos estos casos, que las redes complejas de estos fenómenos, que ya no son casos aislados, sino que ahora son reales. Por ejemplo, hoy un caso aislado, comillas, ¿no? Entre comillas, de hoy, son estas situaciones que se han producido con personal de la FACH, con personal de carabineros, con personal militares que han estado, ¿no? Y gendarmería. Y gendarmería, claro, que los han descubierto en redes de transporte de drogas, ¿cierto? Eso, si seguimos considerando que eso es un caso aislado, ¿no? Y si no indagamos profundamente y tomamos las medidas, se tomaron, se apartaron a esas personas, si seguimos pensando que esos son casos aislados y que no son indicios de algo que está aconteciendo de fondo en las fronteras, ¿no? Entonces en poco tiempo más vamos a tener esa cuestión generalizada. Y tú sabes que el crimen organizado se nutre, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Mucha de esa fuerza del crimen organizado viene de esa asociación cuando se producen militarizaciones de zonas de frontera, por ejemplo, o de zonas en conflicto, ¿no? El crimen organizado puede entrar en relación con esos militares en situaciones cotidianas, y eso produce la posibilidad de cooptación, ¿no? De captura, por ejemplo. Y la captura viene no solo por personal, que no solo por traer a gente, porque ganan más dinero con eso, sino también por conocimiento, por estrategias de ocupación de territorio, por armas, por conocimiento de manejo de armas, o sea, por una serie de cuestiones que contribuyen a que el crimen organizado en sí mismo también se haga más potente y tenga el crimen organizado una estructura militar, ¿no? Aldo Mascareño, sociólogo, investigador senior del Centro de Estudios Públicos. Te queremos agradecer, Aldo, tu gentileza, un gusto saludarte. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Y vamos a ir a una pausa, 7:20. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? No. No, porque la red social solo se los presta, y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Este 31 de julio, el Teatro de la Universidad de Chile se transforma con una nueva versión del festival La Razón de Cantar. Un encuentro único con José Looses, Pascuala y la Vaca y Fauna, Nano Stern y José Cebes.